provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Siendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, Explanada de la mosquita, la al pie del monte de los olivos. por sus llagas fuisteis sanados por esa palabra. Crea todo nuevo. denominado RAM, Registro Automático de la Memoria. Y recuerda, Dios te ve. Vea hoy en Dios te ve. La personalidad, patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos, es un repertorio de conductas que caracterizan a una persona. Existen diferentes tipos de personalidad, entre ellas la dependiente, la histriónica, la personalidad narcisista, la esquizotípica, la personalidad pasiva-agresiva, personalidad compulsiva y la esquizoide. Pero el Eterno desea utilizar nuestra personalidad para su reino y su gloria. Acompañe a los apóstoles Edwin y Ana Lucía Orozco y descubra la forma en que Dios puede tratar y transformar la personalidad. Solo por Dios te ve. Vamos con la palabra en Mateo 22:37, que ha sido la base de esta serie, en donde el Señor Jesús dice claramente, dice la palabra: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, el alma, el asiento del yo, de la personalidad. Y hay otro versículo que agrega: y con todas tus fuerzas, corazón, espíritu, alma y cuerpo, sirviendo a Dios. Hijo. Todas esas cosas tienen que ser discipuladas, esculpidas. Y la iglesia tiene esa gran responsabilidad de esculpir no solamente el músculo espiritual, sino también el de la personalidad. Claro. Es bíblico hablar de tu temperamento, de tu personalidad, para la gloria del Eterno. Claro, es que es una realidad en la que vivimos, y yo creo que la mayoría de ministros se dan cuenta, o de líderes espirituales, cualquiera sea su fe. Exacto. La nuestra, la fe en Cristo Jesús, el Salvador. Y si usted no lo ha recibido como su Salvador, usted puede hacer una oración y decirle: Señor, te reconozco como mi Salvador personal, y usted entra al reino del Señor Jesucristo. Pero sí es muy importante que entendamos que aún los discípulos que el Señor escogió tenían en los primeros años de su vida temperamentos y personalidades al revés o al derecho, o al derecho y al revés. Si estudiamos ampliamente la Biblia y no lo vemos como algo histórico o como algo ritualista, Jesús tuvo que tratar con la situación de cada uno de ellos. Ahora, fuera de cámaras, hermanos, hablábamos que cuando fueron a detener al Señor Jesús o una situación ahí, ¿qué hizo Pedro? Agarró una espada. El temperamento de él afloró en un momento de presión. Le cortó la oreja. El temperamento de él afloró en un momento de presión. Y así somos todos. En cualquier momento de presión existe la gran tentación de asestar. Pero cuando tenemos ese gobierno, esa transferencia del Espíritu Santo, hermanos, se lo decimos con toda conocimiento de causa. El tener que tener la fortaleza en el perdón y no la debilidad en la ira es una obra de Dios en la vida de uno. Porque el estar sometido
cuando uno quiere servir con todo su amor, con todo su corazón, o que te dañen y te golpeen a un hijo, es una cosa que solo Claro. el dominio del Espíritu Santo puede ayudarnos. Pero antes de seguir, veamos otros tipos de personalidades que hay. Estamos hablando de las personalidades con desquebrajadas o con Exacto, deficiencia. exacto, ¿Verdad? Amén. Una cosa son los tipos de temperamento y otros los tipos de personalidad. En este caso estamos hablando de los tipos de personalidad. Ya vimos anteriormente a varios de Exacto. esos. Bueno, la personalidad esquizoide, que tiene un patrón asocial, es decir, no aguanta ni siquiera su propia sombra. Ajá. No tiene la capacidad O no para se poder relaciona. desarrollar relaciones. La personalidad pasivo-agresiva, que es un patrón Ya no vimos. solamente negativo, sino que también es hostil, muchas veces con frustración. La personalidad compulsiva, que no solamente presenta patrones conformistas, sino que no logra controlarse en cuanto a ciertos... obsesivos compulsivos, como la minita que vemos ahí, esa figurita lavándose las manos Exacto. 20,000 veces Exacto. por temor a las bacterias. Ajá. Ay, Jesús, te alabo. Pero hay una personalidad de la que vamos a compartir ahora, que todos tenemos en nuestro ADN un hilito de eso, todos, sobre todo los bebés, y los bebés biológicos y los bebés espirituales. Pero el problema es cuando se hace no un hilito, sino un patrón de vida. Vamos a ver unas características de esta personalidad. Narcisista. ¿Y por qué se llama así? Veamos. Ay, aleluya, cómo estoy disfrutando yo esto por ver la gloria y la sabiduría de Dios. Hijo, le dejo la lectura de Ey, eso. con los tacos de amados. frente de una vez, el narcisista usa a los demás como marionetas, porque el centro, el núcleo, el sol de la galaxia es él Es él. o ella. De manera de que está autoabsorbido, no solamente absorbe a otros para que le presenten atención, sino que está autoabsorbido con su propia Exacto. presencia, con sus propios logros, con sus propias características. Por eso es que usa a los demás como marionetas para que les concedan sus deseos. Y cuando hablamos de conceder deseos, Manipula. están hablando también de que sean altamente adulados. Porque asumen que son grandemente habilitados. Exactamente. Se abrazan a sí mismos, se sienten más fuertes, piensan que los demás hacen por ellos que lo que los demás, ¿cómo es? Léamela porque sin estos lentes no puedo leer yo. No muestran gratitud porque Exacto. ellos se merecen todo. Entonces tampoco van a devolver ningún favor, ni siquiera van a decir las gracias, Exactamente. porque son los grandes ungidos, los únicos, exacto. los unigénitos, etcétera, etcétera. Se vuelve, vean, amados hermanos, repito, esto a nivel de liderazgo es peligrosísimo, como todas las personalidades que hemos visto. ¿Cuántas personas en su trabajo han sido maltratadas por un tipo así? En su trabajo, en su lugar de estudio, en la iglesia. Esto es bien, bien difícil porque el narcisista tiene una raíz. Como digo, todos tenemos un hilito de esto. Nos gusta que nos aprecien, nos gusta toda esta cosa. Pero el problema es cuando se hace un patrón de conducta. Una tensión exacerbada, Exacto. dilatada, por querer tener alabanza para sí mismo, Exacto. atención para sí mismo. Me suena esto a Ezequiel 28. Hay algo interesantísimo porque se relaciona con otro tipo de personas que son egocéntricos. Los narcisistas necesitan alabanza. Los egocéntricos tienen que presumir. Están muy ligados. Entonces, por ahí va Gracias la a Dios cosa. vino el Espíritu Santo para ayudarnos a transformar esa parte tan profunda que es nuestra personalidad, nuestro temperamento, que es la base, es el alma, el asiento del yo, de lo que llamamos el yo. Y Fabián, si le hacemos aquí una pequeña historia de por qué se les dice narcisistas. Espero que algunos no se asusten, pero los que quieran culturizarse, porque es parte también de mi trabajo y mi profesión, hay un mito griego. Sí, hay un mito griego, eso es parte de la mitología griega.
Usted lo puede, si usted quiere cultivarse con respecto a esto, lo puede encontrar en el tercer libro de las Metamorfosis de Ovidio, que era un erudito griego y fue escrito este libro 43 antes de Cristo. Hay una cuestión de novela, es como Los ricos también lloran, algo así parecido. El dios río, Cefiso, viene y viola a una mujer llamada Liriope. De ahí nace un ser de extremada belleza. Van a donde estos dos, van a donde un sabio y le hacen la pregunta del millón que cualquier padre haría. ¿Tendrá larga vida nuestro hijo? Y el sabio, de una forma muy acertada, dice, en tanto no se conozca a sí mismo. En el contexto mitológico, lo que está diciendo, en tanto no se esté fijando tanto en él. Ahora, sucede que como este tipo tenía gran belleza, levantaba grandes pasiones entre las féminas. Y sucede que había una fémina llamada Eco, que quedó prendada de la belleza de Narciso. Ese es el nombre de este personaje. Narciso la rechaza de una forma cruel. A Eco. A Eco. Entonces le despedaza el corazón. Aparece, y ella muere. Ella muere por amor. Todo esto es patológico, ¿ok? Aparece otra diosa que se llama Afrodita y en gran ira le echa una maldición a Narciso. No era Némesis, como se llamaba. Existen dos líneas de este mismo cuento, pero la más aceptada es la de Afrodita. Ah, ok. Entonces, Afrodita le echa una maldición. ¿Cuál es esta maldición? Se va a ver en el espejo del agua del río. Y se va a enamorar de una forma... De sí mismo. Exactamente, que no va a tener ningún tipo de control. Porque Narciso era incapaz de poder dar amor e interesarse también por las necesidades de los demás. Por castigo, entonces este Narciso se fija en el río y se enamora tanto de sí mismo, pero ocurre algo que le produce la muerte. Y es que está tan enamorado y por tanto que lo quiere tomar y que quiere tocar a ese elemento, su imagen, su propia imagen, no lo puede tocar. De ahí aparece, de esta imagen mitológica, aparece en la psicología esta personalidad, el narcisista, que es una persona que se quiere tanto que en su insatisfacción e imposibilidad para tomarse a sí mismo, cada vez va subiendo el nivel de ese amor y endioseamiento. Necesita tanto la adulación. Claro, claro. Y lo vemos bíblicamente. Absalón era un narciso por excelencia. Porque el tipo incluso se montaba en cierto tipo de carruajes, se ataviaba de alguna forma específica, se ponía sobre la greña polvo de oro y pasaba por las puertas para que dijeran, he aquí, no al hijo de David, he aquí Absalón, el heredero del trono. Se ponía en las puertas de la ciudad. El tipo tenía ya un sentado y una forma de mirar. Claro, manipulación. Manipulación total. Y esos son los espíritus que dividen las iglesias. Y ojo que la manipulación venía sobre esto. El rey, el siervo de Dios, la llama de la casa está muy ocupado. Pero yo tengo la palabra para que usted necesita. Yo tengo, no vaya donde su pastor. Exacto. Véngase para acá. Yo tengo la palabra que usted necesita. Yo soy la plataforma que usted necesita. Con tal de que las personas empezaran de alguna u otra forma a ser leales. Esos son los espíritus que dividen la iglesia. Yo quiero decirles algo. Todo eso que contó de Narciso y de la diosa y todo eso, yo se lo enseñé. Por eso está diciendo. Está bien. Es mitología. Es mitología griega. No vayan a decirte que estamos enseñando otra religión. Politeísmo y todo este montón de cosas. Es simplemente una forma de poder justificar por qué a este tipo de personalidad se le llama narcisista. Claro. Y son los que su corporación es la mejor, su libro es el mejor, su iglesia es la mejor. Usted está majando dedos. Ay, santo, ¿de verdad? Mejor hablemos de organizaciones gubernamentales o de países. Su organización gubernamental es la mejor, su gobierno es el mejor, sus artículos periodísticos son los mejores, etcétera.
Ese es el espíritu de un patrón de personalidad narcisista. El narciso. Se desdeña a los demás. Solo yo hago bien las cosas y por eso soy tan exitoso. El narciso se deriva del espíritu de Lucifer. A partir del espíritu de Lucifer aparece Caín, aparece Absalón, aparece Sanbalat y Tobías, Caín. aparece, o sea, es una línea. Y lamentablemente nosotros como seres emocionales tenemos la necesidad de que de vez en cuando nos motiven con un qué bonita Claro, se ve con claro, esta, con este micrófono. con esta suéter, que zapatos más elegantes. Solamente usted se le... Ahora, todo el mundo necesita hijo, ser motivado. Estamos hablando del narcisista, pero no es solamente que se refiere al género masculino. No. Se refiere al género femenino y es donde la mujer fuerte, la mujer que todo lo puede, sin Cristo. De ahí o sea, de ese espíritu también se deriva el espíritu jezabélico, Exactamente. que necesita una tensión exacerbada para poder tener control. Dominio y manipulación. Y dominio. Por eso, como pastores o como líderes espirituales, tenemos que conocer los personajes bíblicos, porque el Señor en su palabra nos muestra estos perfiles. Un narcisista era Amnón, el que violó a Tamar, la Claro que hermana sí. de Absalón. Y ahí seguimos viendo los tipos de personalidades. Ananías y Zafira, También. que necesitaban un reconocimiento a partir de mentiras. Porque el narcisista lo que hace es crear primero un personaje alrededor de sí mismo. Claro. Y necesita cierto tipo de artilugios emocionales, intelectuales, para poder deslumbrar a las personas Claro. de manera que digan, wow, Hay- maestro. Sí, hay algo muy interesante aquí también, hermanos, o televidentes que nos ven. Por ejemplo, en Juan 10 dice que el Señor llama a sus ovejas por nombre. Y siempre hemos visto esto así como muy romántico. Creemos que es que nos dice Panchita, Rosito, Ana Lucía, Fernandito, Fabiancito. Anita. Creemos que es que el Señor nos llama así. No, cuando el Señor conoce a las ovejas por nombre, está diciéndole narcisista, quiero tu cambiarte, temperamento, quiero de tu cambiarte, personalidad. esquizoide, quiero cambiarte. ¿Qué otras personalidades hemos visto? Un montón de... De codependientes, dependientes, etcétera. A eso se refiere. Pero antes de continuar, veamos cómo el narcisista tiene su percepción de Dios. Interesante. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Porque en la Qué forma en la bueno que está nosotros Dios. tengamos la percepción del eterno, Claro. así también vamos a tener la percepción de todo el entorno. ¿Cómo percibe el narcisista a Dios? Vea qué cosa más tremenda. Ven a Dios Como como proveedor. el proveedor de sus caprichos. Y usualmente es dame, dame, dame. Exacto, exacto. Buscan exigirle a Dios todo. O sea, Dios, tú estás a mi servicio. El móvil por la no cual yo a tu buscamos a servicio. Dios o a las personas es en función de de que recibir algo. llenar nuestra propia personalidad. No ceden su vida al Señor, sino que ellos mismos la controlan. No ceden. No ceden, ¿verdad? Entonces ellos creen que sirviendo a Dios están haciéndole un favor a Él, al Señor, a nuestro Dios. Cuando somos nosotros los que debemos de ser súbditos, Al fin y al cabo, amantes del Señor Jesucristo por su obra, por su gracia. al fin y al cabo, la tendencia del narcisista en su valoración con respecto a los demás se basa primero en que se ven a sí mismos superiores, más fuertes, No, más infalibles, brillantes, más infalibles. importantes. Volvemos a lo mismo. La historia del narcisismo no comenzó con la mitología griega, comenzó en el cielo, Exactamente. a partir de un elemento en autoridad. Es eso. Vamos a ver ahora por qué el narcisista se cree infalible, perfecto, bueno, de todo, veamos. ¿Qué problema? Nos estamos viendo en graves problemas. En con graves esto. problemas, pero de ahí no importa, por la iglesia del Señor Jesús que abramos los ojos. Es la infabilidad de la personalidad autoritaria, el narcisista. Cubren sus creencias con demandas fuertes, con demandas muy fuertes, o sea,
hay una imposición de sus puntos de vista espirituales o morales, etc. Su corporación, su teoría, su organización son Todo lo que ellos producen, infalibles. es lo mejor. Lo último. Se convierten en sumos sacerdotes de una teoría en particular. Eso sí que está peligroso. Es lo porque tremendo. Porque da lugar al espíritu de error. Es que ahí es donde viene, ahí es donde viene, amados hermanos, cuánta gente ha dejado las filas del reino de Dios, de la verdad que es Jesucristo, porque en determinado momento se les lanzó una maldición, se les condenó a algo. Si el narcisista cree que participar, qué sé yo, en un comité organizativo de vigilancia, si el líder narcisista cree que ningún hijo de Dios puede participar en un comité de vigilancia, en un comité ético, en lo que sea, y él lo cree, para él eso está malo. Y lo hace público y se destruye a esas personas. Yo les repito, un llamado, hermanos, si en algún momento usted ha sido expuesto a esto y necesita tratar que su vida sea tratada, pues le ofrecemos muy humildemente ayuda. Nosotros estamos enseñando a nuestro pueblo, al que Dios nos ha dado, a abrazar, a recibir a personas que han sido drogadictas, que nos están llegando, porque nos hemos metido en los barrios a traer personas que tienen tanta necesidad del evangelio y que a veces se han mantenido fuera o no los recibimos porque llegan en pantalón corto y en sandalias de playa a un servicio, a un evento de la iglesia. No puede ser que esta gente sea rechazada. Tenemos que recibirla para poder ingresarlos al reino. El objetivo del programa es podernos todos confrontar con aquellas cosas a las cuales tal vez estamos nosotros actuando con desquebrajaduras del alma. Exacto. No importa cuál sea el desarrollo o los años de experiencia. Si la personalidad tiene este tipo de grietas, es muy probable que necesitemos estar en un proceso de reestructuración. Ese es el objetivo. Lo necesitamos. Creo Amado, que yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera. En todo. Si el alma prospera, la semilla del Espíritu puede venir a echar no solamente raíz, sino a dar fruto. El problema es de que tenemos una iglesia quebrada muchas veces. Y cuando hablo de iglesia, hablo de todos nosotros. Claro. En su alma. Familias. Por eso es que la efectividad divididas del evangelio no puede echar buena raíz. Exacto. Y es necesario que el temperamento, la personalidad, que son los rasgos indelebles que el Eterno puso para la gloria de su nombre. Así es. Y para que usted lo pueda disfrutar en Ser su feliz, desarrollo de reír, su cotidianidad. gozar. Es importante poder estar Exacto. Dice cubiertos, ataviados, habíamos dicho en un programa anterior, bien vestidos. Que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a quitar el manto de luto. Todo esto que hay en las diferentes personalidades por los estragos que la vida, el sistema del mundo nos causó. Pero el Espíritu Santo vino con un propósito. Y ese es el evangelio y el poder de Jesucristo. Tienes que amarlo, conocerlo, disfrutarlo. Él es dulce, precioso, tierno y amoroso. Gloria a Dios. Esto es Dios TV. Gracias, hijo. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo programa. Escríbanos, por favor. Dios le bendiga. Chaito. 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 La personalidad narcisista, la esquizotípica, la personalidad pasiva-agresiva, personalidad compulsiva y la esquizoide. Pero el Eterno desea utilizar nuestra personalidad para su reino y su gloria. Acompaña a los apóstoles Edwin y Ana Lucía Orozco y descubra la forma en que Dios puede tratar
y transformar la personalidad. Solo por Dios TV. Vamos con la palabra en Mateo 22:37, que ha sido la base de esta serie, en donde el Señor Jesús dice claramente, dice la palabra, Jesús le dijo, la realidad en la que vivimos, y yo creo que la mayoría de ministros se dan cuenta, o de líderes espirituales, cualquiera sea su fe. Exacto. La nuestra, la fe en Cristo Jesús, el Salvador. Y si usted no lo ha recibido como su Salvador, usted puede hacer una oración y decirle, Señor, te reconozco como mi Salvador personal, y usted entra al reino del Señor Jesucristo. Pero sí es muy importante que entendamos que aún los discípulos que el Señor escogió tenían en los primeros años de su vida temperamentos y personalidades al revés o al derecho, o al derecho y al revés. Si estudiamos ampliamente la Biblia y no lo vemos como algo histórico o como algo ritualista, Jesús tuvo denominado RAM, registro automático de la memoria. Y recuerda, Dios te ve. Vea hoy en Dios TV. La personalidad, patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos, es un repertorio de conductas que caracterizan a una persona. Existen diferentes tipos de personalidad, entre ellas la dependiente, la histriónica. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, el alma, el asiento del yo, de la personalidad. Y hay otro versículo que agrega, y con todas tus fuerzas. Corazón, espíritu, alma y cuerpo, sirviendo a Dios. Hijo. Todas esas cosas tienen que ser discipuladas, esculpidas. Y la iglesia tiene esa gran responsabilidad de esculpir no solamente el músculo espiritual, sino también el de la personalidad. Claro. Es bíblico hablar de tu temperamento, de tu personalidad, para la gloria del Eterno. Claro, es que es una provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice Porque Jesús, la palabra viviente, Yendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, la nada de la mosquita, la montaña. Al pie del monte de los olivos, por sus llagas fuisteis sanados por esa palabra. Crea todo nuevo.